Muy buenas, bienvenidos una semana más al debate en 7 Televisión Costa. Hoy vamos a abordar los presupuestos de la Junta de Andalucía y en concreto aquellas partidas que van destinadas en este documento para la localidad de Rota. Por parte de Podemos, ¿cuál es la visión general de ese presupuesto? Bueno, de parte de Adelante Andalucía, que es el grupo conjunto que conformamos en el Parlamento andaluz, pues tenemos una visión muy desesperanzadora de lo que son estos presupuestos. Porque además de las típicas coletillas que se utilizan siempre en todos los presupuestos, que son los presupuestos más sociales de la historia, vamos a bajar los impuestos, etcétera, etcétera, que esto siempre que gobierna el PP lo dice, ¿no? Dice que te bajan los impuestos y aparte aumentan el gasto público en propuestas sociales, porque además es mentira porque lo que estamos hablando es que el PIB nominal, por ejemplo, desde el 2009 al 2019, en estos últimos 10 años, en educación y en sanidad se invierten menos en Andalucía. Es decir, bajan los puntos, en educación no llegamos al 5%, que sería lo deseado, y en sanidad no llegamos al 7%, que sería también lo deseado, como el mínimo que nosotros planteamos de inversión necesaria. Y gastar más en sanidad no significa que funcione mejor la sanidad. Gastar más en sanidad puede significar que se emplean más en utilizar concursos públicos que tienen de media un 40% de sobrecoste. Entonces se puede gastar más en sanidad, pero no estás atendiendo mejor. Y aparte, lo que a mí me parece peor de estos presupuestos es que pecan de un optimismo totalmente irreflexivo, porque las cuentas están cuadradas con unas tasas de crecimiento que no son las que va a haber. Primero, se va a aproximar a una crisis económica y no hay ningún planteamiento dentro de los presupuestos para amortiguar este golpe. Pero ya no de esta posible crisis económica, sino por ejemplo en la provincia de Cádiz, el Brexit está tasado que va a tener un impacto de 70 millones de euros negativo. Y la Junta de Andalucía pone un programa de 4 millones. Entonces, si echamos las cuentas, de Cádiz se sube de 212 a 246 y le restamos los 70 negativos que vamos a tener por culpa del Brexit, pues ya se está invirtiendo menos en la provincia de Cádiz de lo que se invertía antes. O sea, ahí hay un ejemplo pues, de cómo el planteamiento es ridículo. Y aparte, porque han apostado todo a un axioma liberal, que es la curva de Laffer, que es que mientras menos impuestos, más recaudación. Y eso es mentira, porque ni en Andalucía estamos en el máximo de presión fiscal, que es cuando se podría dar, que no se da nunca, ese hecho de que bajando impuestos se aumenta la recaudación. Lo que se hace es, se baja impuestos y obviamente disminuye la recaudación. Además disminuye la recaudación en un momento de inestabilidad política y en un momento en el que la economía debería ser el centro. En el aspecto de Rota, el tema de la carretera, pues yo creo que está muy bien explicado, con 5 millones para diferentes propuestos, pues será un proyecto necesario, lo cual no significa que en los próximos 2 años se vaya a iniciar la carretera. Se va a iniciar el proyecto de estudio. O sea, se va a dar un paso, pero no significa en absoluto que se vaya a concluir. Luego, en los puertos de Andalucía, 3,3 millones. ¿Algo a afectar también en Rota? Pues lo mismo, pues 3,3 millones en todos los puertos de Andalucía, pues es una inversión, bueno... 3,3, sí, cierto, en todos los puertos de Cádiz, una inversión, bueno, necesaria, pero que realmente lo que nosotros vemos es que el gobierno de la Junta olvida que el presupuesto de la Junta es el 20% del PIB de Andalucía. Entonces es una fuerza económica gigantesca. Sin embargo, lo que hace es alejar a la Junta del propósito económico y, por ejemplo, disminuye su presupuesto en las iniciativas industriales. O en el tema del empleo, que es sangrante, como ha bajado un 25% de las transferencias a los planes de empleo locales, un 91% ha disminuido en los talleres y escuelas de empleo, y un 10% en las escuelas taller. Todavía estamos viendo las vallas con los 600.000 empleos de Juanma Moreno y los presupuestos nos están diciendo que están invirtiendo menos en empleo, porque confían que bajando los impuestos a los ricos se crea empleo por arte de magia. Y es algo que está demostrado que tampoco ocurre nunca. Otro aspecto que me parece que no se ha dicho, que me parece sangrante, que es que
el aumento del pago de la deuda aumenta un 20%. 1 de cada 7 euros del presupuesto de la Junta se va a destinar a pagar deuda. Bien está que esta deuda viene dada también por la infrafinanciación que ha tenido la Junta de Andalucía con los gobiernos de ambos colores. Yo en eso estoy dispuesto a luchar con quien sea a favor de que se financie mejor la Junta de Andalucía. Pero es que en una época en la que hay recortes sanitarios, de educación, que se elimina, por ejemplo, en las ayudas a las mujeres maltratadas para que encuentren un empleo. No es que disminuya, se han eliminado. Me digan que es prioritario pagar deuda, porque como bien ha explicado Dani, el presupuesto es una herramienta de trabajo político. Si tu prioridad es pagarle a los bancos, pues tendrás a la gente en las calles protestando. Yo tenía pensado empezar diciendo que estos no eran los presupuestos de la Junta para Rota, porque Rota está un poco desaparecida en el sentido de que no había ningún proyecto específico de Rota fuera parte del supuesto proyecto para el desdoble, porque la actuación de los puertos es generalizada en toda la provincia, etcétera, etcétera. Y ante la ausencia real de datos, pues empecé a mirar un poco en qué se basaba el presupuesto. Y es una cosa que se puede resumir en una frase, que es convertir la Junta en un negocio. Y me explico. El capítulo 2 del presupuesto ha crecido el doble que el capítulo 1. Eso ya indica mucho que no va a haber un fortalecimiento del sector público en Andalucía. Lo que va a haber es un fortalecimiento del sector que vive de lo público, que es el privado, en Andalucía. Conciertos y etcétera, etcétera. Hay un dato muy significativo, que es que la misma Consejería de Economía y Hacienda ha presupuestado 2 millones de euros para auditorías privadas. Es decir, tiene la Intervención General y tiene el Tribunal de Cuentas, pero decide gastarse 2 millones de euros en una auditoría privada. ¿Para qué van a hacer esa auditoría? Pues la van a hacer para tirar abajo servicios públicos. Entonces ya han planeado 15 millones de euros en indemnizaciones del personal. Entonces ellos pagan la auditoría privada, como el que paga manda, van a coger y van a tirar al suelo un servicio público y lo van a pagar con el dinero de los andaluces. ¿Y qué van a hacer seguimiento a continuación? Ese servicio que ofrecía la Junta lo va a hacer una empresa privada. Y directamente del presupuesto de la Junta va a ir a una cuenta de una persona o de un grupo de personas específica. Entonces, como bien dice Ausi, son distintos modelos de gestión. Pues claro que sí. Nosotros defendemos el sector público fuerte, porque el sector público siempre va a defender los intereses de los que menos tienen. Y lo único que defiende el sector privado, con total legitimidad, es la ganancia, es decir, el tener beneficios extraordinarios. Y la visión de los dos proyectos yo creo que es evidente. Yo pienso que es necesario que los presupuestos sean más sociales, pero no porque se les pague a empresas para que hagan lo que antes hacían servicios de la Junta, el servicio público. Cuando se habla de la contratación de los mejores médicos para la sanidad, etcétera, etcétera, ¿cómo vamos a contratar a los mejores médicos si lo que se está dando es una temible, ya se daba antes, temporalidad de los funcionarios públicos? Es decir, ¿cómo me van a decir que ustedes tienen destinado, o sea, como prioridad el defender la sanidad pública, si lo que hace es que el capítulo 2 del presupuesto crece más del doble que el capítulo 1? O sea, ustedes lo que están es preparando para explicarle luego a todos los andaluces que hay un montón de servicios que no sirven para nada, que lo hacen mucho mejor las empresas. Y eso va a llevar a más de lo mismo, a la gente protestando en la calle, porque al final el objetivo de los servicios públicos o sea, el objetivo de una empresa privada es el beneficio, y el objetivo del sector público es la defensa de los intereses. Y cuando habla de que son los presupuestos de todos los andaluces, no, son los presupuestos pues de Pascual, de Quirón y de todas estas empresas que están frotando las manos, que ya descorcharon el cava cuando milagrosamente ganó Juanma,
Y ahora pues están viendo cómo este efecto va adelante. Y con respecto a Rota, sigo con lo mismo. En educación, que antes lo he saltado, obras y mantenimiento de colegios, baja un 5%. ¿Por qué? Porque es un servicio público que lo hace la Junta a través de empresitas, pero bueno, a través de las localidades. Retirada del amianto, baja el presupuesto un 77%. 77%. Bioclimatización, baja un 76%. Y aparte de bajar un 76%, cogen e incluyen los centros concertados. Es decir, que si antes había una tarta para todos los centros, para bioclimatizarlo, de X, ahora metemos los centros concertados en el presupuesto de bioclimatización. Entonces, volvemos a lo mismo. Andalucía, a lo que va, con la proyección que me da a mí este presupuesto, es a convertirse en un sitio muy guay para ser rico, tener mucho y pagar poco, y muy guay para terraceo de verano y para una industria agropecuaria que necesita de una inversión que no viene de la Junta de Andalucía y que va a venir pues de los inversores que vendrán o no vendrán. Entonces, denunciamos precisamente que la Junta de Andalucía no cumpla su objetivo como potenciador de la economía andaluza. No lo hace. Solamente decir que me preocupa mucho que eso es un presupuesto que aparte no, o sea, la estimación de ingresos es muy superior a la real que va a venir, que no está, es un presupuesto que no está preparado ni para el Brexit ni para la guerra arancelaria, y que es un presupuesto que destrucción del sector público para beneficio del sector privado, y añadir un poco de folclore de Vox en el presupuesto, pues para alegrarnos la vida a todos los andaluces y a las andaluzas.